Buenos días. Hoy vamos a explicar la actividad de lengua de la creación de textos. ¿Qué texto vamos a hacer? Porque hemos hecho muchos tipos de textos en clase. Entonces, hoy vamos a hacer una descripción de lo que hacéis un día en casa. Y también vamos a incluir ahí un poquito cómo os sentís. Entonces, la descripción, lo que vamos a escribir, primero ya sabéis, cuaderno de lengua. Primero tengo que terminar las actividades, si tengo alguna medias de las de lengua, de las palabras compuestas, o si estoy todavía haciendo alguna de los diminutivos, o si estoy contestando a las preguntas de alguno de los textos. Termino un ejercicio y no puedo empezar otro si no he terminado el anterior, porque entonces me quedo sin líneas para escribir. Entonces, una vez que he terminado, primera línea vacía, la fecha. Las actividades de lengua las vamos haciendo según podemos cada día. Entonces pongo la fecha del día que sea y luego el enunciado. ¿Cuál es el enunciado? Este. Describe con B lo que haces con H en un día y cómo, con tilde en la primera O, te sientes. ¿Vale? Hasta ahí. Ese es el enunciado. Los de mi clase, sobre todo, sabemos que los enunciados de lengua los copiamos en rojo. ¿Y cómo hago para describirlo? Una condición, bueno, aparte de acordarme bien, de buena letra, que se entienda. Cuando estoy explicando una idea y voy a explicar otra idea, necesito un punto, que después de un punto viene mayúscula, que al empezar a escribir se empieza con mayúscula, que si pongo el nombre de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, del abuelo, de la abuela, los nombres propios van con mayúscula. Y además vamos a usar las palabras que ya hemos usado en otros textos, palabras temporales. ¿Cómo se empieza el texto? Podemos empezar poniendo en primer lugar, al comienzo del día, y luego vamos usando palabras. Cuando ya publicamos lo primero que hacemos en el día, pues al principio del día o en primer lugar, después de desayunar, veo un poco la tele. Punto. Luego me siento a hacer la tarea, o ayudo a recoger la mesa, o me visto. Después me pongo a hacer la tarea. A continuación ayudo a papá, mamá a colocar la mesa, o juego con mis hermanos, o juego con mis juguetes. Y por último, comemos, o por la tarde me dedico a ver la televisión, a jugar con la Play, ¿vale? Es decir, vamos a usar expresiones temporales. Al principio, al comenzar el día, en primer lugar, luego, después, a continuación, y para terminar, por último, finalmente, al final del día. Y luego ya podemos añadir, ¿cómo me siento? Pues después de explicar qué voy haciendo, primero, luego, después, a continuación, pongo al final un punto y digo, pues estoy un poco triste, o estoy contento porque estoy jugando mucho con mis hermanos, o estoy viendo toda la televisión que antes no me dejaban ver, o juego en el patio de mi casa, o estoy un poco triste porque me gustaría ver a mis amigos. No pasa nada porque estar triste, porque también estamos así un poquito todos, pero hay que pensar cómo me siento, ¿vale? Y por qué me siento así. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer ese texto, recordar las mayúsculas cuando se usan, preguntar, y se lo digo a los papás y a las mamás, nosotros en segundo no tenemos por qué saber cuando una palabra se escribe con B o con V, salvo que suene bra, bre, bri, bro, bru o bla, ble, bli, blo, blu, que esa no preguntéis si es con B o con V, porque cuando me lo preguntáis a mí esas no las digo, porque ya sabemos cómo se escriben. Pero cualquier otra palabra, por ejemplo aquí, describe, pues no tenemos por qué saber si es con B o con V. Tampoco tenemos por qué saber si una palabra lleva H o no lleva H, porque tampoco lo hemos aprendido en segundo. Igual que las tildes, no tenemos por qué saber dónde se lleva tilde o no. Pero sí tenemos que saber cómo se escriben las palabras que llevan mayúscula, cuándo se usan las mayúsculas, ¿vale? Y que no puedo escribir el texto todo seguido, luego y después a continuación, porque me ahogo cuando alguien lo lee. Cuando estoy escribiendo una idea, le pongo un punto y luego empiezo a escribir otra idea. Y al comenzar a escribir después de ese punto,
mayúscula, ¿vale? Pues venga, vamos a hacer el texto y luego también podemos hacer, al que le apetezca, después de hacer el texto, un dibujo de eso, de lo que más me gusta que estoy haciendo en casa, ¿de acuerdo? Pues venga, a escribir el texto en el cuaderno de lengua.